Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Pablo Aguilar de la empresa Manduscal. El día de hoy les hablaré sobre la expansión como el mejor acondicionamiento para animales de alto desempeño y saludables. Empezaremos con una introducción, seguida de la fabricación de alimentos balanceados, de manera general. Hablaré del acondicionamiento convencional, posteriormente acondicionamiento convencional con expander, los beneficios en producción y nutrición, y los beneficios en el bienestar animal, y finalmente una pequeña justificación económica. La evolución en el rendimiento de la conversión alimenticia se ha venido desarrollando constantemente a través de los últimos años. Como se puede apreciar en la gráfica, se ha venido bajando el consumo en alimento, mejorando la productividad del animal. Aquí vemos otra gráfica, cómo ha sido la evolución del índice de conversión alimenticia en pollos del 85 al 2025. Se puede ver claramente una tendencia que va a la baja. La evolución en la producción de alimentos obviamente es algo que ha venido evolucionando a través del tiempo, como lo ha hecho el hombre también a través de la historia. Ha venido a pasar de una alimentación con granos, mezclas harinosas, el peletizado, hasta finalmente llegar al acondicionamiento con expander. ¿Cómo es la fabricación de los alimentos balanceados? Aquí básicamente hablamos de una dosificación, molienda y mezcla de los componentes para producir lo que serían las mezclas harinosas. Adicionalmente, se ha venido implementando lo que es el peletizado. La línea de peletizado como tal consta de lo siguiente: un depósito, una rosca dosificadora, un acondicionador y la máquina peletizadora. El acondicionamiento convencional. ¿Cómo es que se acondiciona el alimento en estas líneas de peletizado? Bueno, se hace a través de un acondicionador cuyo tiempo de procesamiento dura de 15 a 4 minutos y temperaturas de rangos del 65 a 85 grados centígrados. Rara vez se va a acondicionar el alimento arriba de 85 grados centígrados. Dentro de la línea de peletizado, el medio de calentamiento utilizado será el vapor. Posterior al acondicionador, las harinas acondicionadas se van a la peletizadora, y dentro de la peletizadora podré observar si el alimento ha sido bien acondicionado o si el alimento ha sido mal acondicionado. El acondicionamiento se realiza mediante la adición de vapor en el acondicionador, el cual agrega temperatura y humedad con un cierto tiempo de retención. Si quiero yo aumentar el grado de acondicionamiento de mi línea, puedo agregar un acondicionador más. Esto me va a permitir tener una temperatura más alta, una humedad más alta también y un tiempo de retención más largo, lo que me va a permitir acondicionar una cantidad mayor de producto. Estos acondicionadores todavía pueden ser de mayor tamaño para tener todavía mayor temperatura y mayor tiempo de retención. El problema del acondicionamiento con vapor es que este siempre me va a traer humedad. La humedad será siempre mi limitante en cuanto a la cantidad de producto y temperatura que me es posible adicionar a las harinas.
Veamos los parámetros de operación de una línea de peletizado. Aquí podemos ver los puntos de humedad y la temperatura que yo tengo en cada uno de los procesos. Aquí puedo ver que en el acondicionamiento yo puedo alcanzar una humedad del 13 al 14%, lo cual me va a traer una temperatura de 60 a 75 grados centígrados. Esto es de acuerdo a la adición que yo le voy a poder dar a las harinas en cuanto al vapor. A menor temperatura, mayor consumo y o menor calidad de pellet. Esto debido a que la harina básicamente no viene bien cocinada. Por ello, la peletizadora tendrá un consumo mayor de energía al peletizar. Entonces la pregunta es, ¿cómo puedo lograr yo acondicionar la harina a una temperatura adecuada antes de entrar al peletizado? Aquí es donde vamos a ver entonces el acondicionamiento convencional adicionando el expander. En esta configuración hablamos básicamente de acondicionar previamente con vapor y llegar a una temperatura mayor para posteriormente entrar con estas harinas a lo que sería la máquina expander. Entonces básicamente en el acondicionador voy a seguir yo adicionando el vapor y además voy a tener un expander, el cual tiene un medio de calentamiento por estrés mecánico y presión. Esto a su vez me permite a mí una mayor adición previa en el acondicionador para luego entrar a lo que es la peletizadora. Entonces ya hablamos que aquí entra el producto bien acondicionado, lo cual me genera buena calidad de pellet. Al tener ahora yo suficiente temperatura, mis pellets no van a estar mal acondicionados. El expander es una máquina que funciona similar a un extrusor. Básicamente se tienen palas de transporte y tornillos que hacen un efecto de amasamiento. En el cabezal del expander se encuentra el flujo del material con un cono, el cual genera una resistencia al flujo del material. Dicha resistencia hace que el sistema esté bajo una alta presión y esa presión genera una alza abrupta de temperatura, como se muestra en la gráfica. En el presente video podemos ver cómo entra la harina al expander, la harina previamente acondicionada con vapor. Va pasando a través del cuerpo del expander en donde se va amasando y al final tengo el cono de accionamiento hidráulico que cierra el flujo del producto haciendo que éste se caliente debido a la presión. Aquí podemos ver el cono. Este cono entra y sale a la salida de la máquina, tapando o abriendo el flujo del material. Como se ve en la gráfica de la izquierda, básicamente el anillo amarillo sería el cono en posición abierta y conforme voy cerrándolo yo, se va haciendo más pequeña la apertura, haciendo que se caliente cada vez más el material. ¿Cuáles son los efectos del acondicionamiento? En una línea convencional con acondicionadores, básicamente ahí voy a tener solo tiempo de retención, humedad y la generación de temperatura. Esto va a tener como consecuencia que tenga una harina caliente. Del otro lado, también tengo
tiempo de retención, humedad, temperatura, pero adicionalmente tengo un expander, el cual va a adicionar presión y estrés mecánico, lo que genera una subida importante adicional de temperatura. El resultado es que mi harina finalmente va a pasar a un tipo masa debido a ese estrés mecánico y presión que le estoy dando a través del expander. Vamos a ver los parámetros de operación. Aquí tenemos igualmente humedad y temperatura. Como vemos, la humedad con la que yo puedo acondicionar o la temperatura con la que yo puedo acondicionar es mayor si tengo un expander. ¿Qué quiere decir? Tengo una adición mayor de vapor e incluso puedo tener una adición de agua como opción. Y como puedo apreciar aquí, el tratamiento o el consumo eléctrico en el expander es mayor que el consumo eléctrico en la peletizadora. ¿Por qué? Porque básicamente aquí ya estoy tratando previamente las harinas dentro del expander con mucho más intensidad. Esto genera mayor temperatura y mayor esfuerzo en el expander, reduciendo así el consumo eléctrico en la peletizadora. Ahora hablaremos de los beneficios en producción y nutrición. Uno de ellos es el incremento en capacidad y calidad de pellet. En el video aquí podemos apreciar cómo está trabajando el expander, tratando lo que son las harinas, haciendo que a la salida tenga yo un tipo masa. Aquí puedo apreciar perfectamente cómo yo tengo bastante humedad dentro del producto, genera una temperatura y con la presión y estrés mecánico del expander tengo el amasamiento de esa harina que se convierte ahora sí que en una tipo pasta. Dado que ahora ya tengo una pasta, yo puedo tener canales de compactación reducidos dentro de lo que es la prensa peletizadora, lo cual va a incrementar la capacidad de mi línea. Y bueno, aquí puedo ver una foto de lo que sería la harina, el expandido que sale del expander y este expandido una vez peletizado. Cuando hablamos de acondicionamiento, hablamos de adicionar vapor, lo cual adiciona humedad, y adición de energía a través de energía eléctrica. Esto en buscas de tener una mayor gelatinización. Entonces vamos a ver una gráfica aquí en donde me muestra los diversos niveles de gelatinización. El primer nivel sería un gránulo de almidón sin tratamiento térmico, en donde vemos que los nutrientes están básicamente encapsulados. Posteriormente hablamos de un acondicionamiento y peletizado. Aquí vemos en la imagen que el gluten y la capa de endosperma aún se encuentran presentes, pero ya hay algo que se ha podido romper mediante el acondicionamiento. El porcentaje de gelatinización es del 30 al 35%. El siguiente nivel sería ya un acondicionamiento con vapor más el expander y el peletizado. Estamos hablando de tratar el producto con 90 a 110 grados centígrados. En esos casos ya tengo el tejido endosperma deformado considerablemente y el almidón gelatinizado. La capa de gluten también está desintegrada y hablamos de un porcentaje de gelatinización de 50 al 55%.
Y a un nivel superior sería el expander o extruir a temperaturas mayores de 130 grados centígrados, donde hablamos de un alto grado de gelatinización. Aquí tenemos una super modificación de los almidones, en donde la proteína y los almidones se encuentran aglomerados. Este tipo de procesamiento es para alimento de etapas iniciales y el porcentaje de gelatinización es del 90%. Entonces, hablando de la intensidad de los procesos, el primer paso sería el acondicionamiento con vapor, donde veíamos la imagen que genera ese acondicionamiento, donde tenemos la humedad y el tiempo de retención. El siguiente nivel es el expandido, donde vemos la imagen de cómo se ve el alimento. Y el último nivel es el nivel de extrusión a temperaturas más altas. Ambos aplican estrés mecánico y presión para generar una temperatura adicional. No obstante, ambos procesos complementan el acondicionamiento convencional, no lo sustituyen. Para tener gelatinización, tenemos que tener humedad y temperatura. Por eso la humedad nos la da el acondicionador convencional. Expander significa productividad. Aquí tenemos un ejemplo en una línea de peletizado de hasta 40 toneladas hora. En la línea 1 veríamos la producción normal sin expander, que son 26 toneladas y 4 toneladas de finos. En la línea con expander son 37 toneladas y una generación menor de finos para llegar hasta 40 toneladas. Hablamos aquí de tener entonces un aumento de 33% en la capacidad neta. Pero que al final, si yo lo veo a nivel de pellet, de producción de pellet, hablo de hasta 38%. Pues aquí tengo 14% de finos cuando no uso un expander. Y con el expander tengo 8% de finos, lo cual es una cantidad considerablemente menor. Aquí tengo nuevamente una gráfica en donde yo puedo ver una producción de hasta 40 toneladas hora, donde comparo que esa línea me está produciendo 195,000 toneladas por año sin expander, y con expander estaría produciendo 260,000 toneladas por año. Entonces, el expander significa productividad y calidad de pellet. ¿Por qué? Porque tengo una temperatura de tratamiento mayor a 100 grados centígrados, con lo cual tengo una mayor gelatinización. Esto hace que yo tenga una capacidad de formulación con materias primas más económicas, porque tengo una mejor capacidad de acondicionamiento, para luego entrar al peletizado y poder generar una buena calidad de pellet con un PDI mayor de 90, lo que disminuye la pérdida en el transporte. Y al final hablamos entonces de mayor productividad, mayor calidad de pellet y un menor costo de materias primas. Los beneficios en el bienestar animal, ¿cuáles son? Tenemos lo que es la higienización. Aquí vemos el efecto del calor y presión sobre las bacterias en el expander, las cuales fueron metidas en patas de algodón. Y bueno, tenemos el E. coli previo al expander en una vista microscópica y el E. coli deformado
posterior a lo que es el expander. Aquí en unas placas Petri también vemos pads de algodón sin tratar, donde se observa el crecimiento de bacterias alrededor de pads, y esas pads de algodón tratadas con expander, en donde no se observa ningún crecimiento de bacterias. La siguiente tabla muestra la carga bacterial en harinas a 20 grados centígrados y la carga bacterial del expandato tratado a 100 grados centígrados. Aquí se puede apreciar perfectamente cómo la carga microbiana total es reducida a una pequeña parte, mientras que las otras bacterias básicamente han sido destruidas. Como una sobrevista de los beneficios en la salud animal, tenemos un aumento del consumo de alimento, una mayor digestibilidad del alimento, un aumento en la energía del alimento que le estoy dando a mis animales, la optimización de la matriz alimenticia, menos mortalidad debido a que el alimento es mejor tratado, la higienización de dicho alimento y una mejora en el índice de durabilidad de mis pellets. Resumiendo un poco, hablamos que yo al mejorar mis condiciones de acondicionamiento de la línea, del alimento en la línea, es decir, tengo temperaturas de tratamiento arriba de 100 grados centígrados, lo cual me genera un índice de durabilidad de pellet mayor que 90. Esos son menos pérdidas en el transporte y me generan también menor desperdicio, lo cual es menor contaminación y bacterias dentro de mis comederos. La temperatura de tratamiento arriba de 100 grados centígrados genera higienización del alimento, lo cual va a hacer que disminuyan las enfermedades y al final vamos a tener una mayor digestibilidad, una mejora en conversión alimenticia, menor tasa de mortalidad, mayor bienestar animal. La justificación económica, ¿cuál sería? Bueno, hablamos de posibles ahorros por mejora en el índice de conversión alimenticia. Si nos basamos en una producción de 260,000 toneladas al año, media de 40 toneladas hora, produciríamos 260,000 toneladas, como decía. El 3% de ahorro serían 7,800 toneladas por año a un precio de $220 aproximadamente por tonelada. Hablamos al final de aproximadamente 1.7 millones de dólares al año. A niveles de posibles ahorros en materias primas, si nos basamos en la misma producción anual, digamos que ahorramos un 2% en materias primas, sería ahorrar aproximadamente 5,200 toneladas por año. Multiplicadas por $220 por tonelada, un valor medio. Aquí podríamos hablar de ahorros de aproximadamente $1,140,000 por año. Bueno, hemos llegado al final de la presentación. Gracias por su atención y estamos a sus órdenes para preguntas.